discutir eso contigo. Pero deberías. No lo voy a discutir contigo así. Mira, y empezamos a grabar. Ay, chicos, ya a mí no me dio tiempo de servir un café. Bueno, yo me serví, no, yo me serví un té para estar calmado. Mira, yo voy a tener que hacerlo de Patreon, solamente para que los de Patreon sepan las cosas que tú y yo hablamos y que peleamos antes de entrar aquí. Claro, porque tú sabes que muchísima gente cree que, por lo menos a mí me pasa mucho, ¿no? Hay gente que cree que como uno trata o uno maltrata a ciertos personajes, uno está completamente de acuerdo con ellos y que como uno critica a otros personajes, uno es enemigo de ellos. Y a mí me pasa muchísimo. Bueno, hay gente que me dice, no, porque tú eres amigo de fulano o tú no quieres a fulana, que en realidad probablemente sea al revés. O sea, me pasa muchísimo, porque yo no sé, debe ser culpa mía también, que la gente que cree que yo ando con una mandarria en la mano dándole por la cabeza a la gente. Mira, hay gente... yo he aprendido a conocerte tanto que yo sé cuando yo estoy diciendo algo y tú no estás de acuerdo. A veces me contradice, otras veces guardas un profundo silencio. Yo prefiero, es que ya uno aprende con el tiempo. Yo me acuerdo, ese era un consejo que siempre me daba mi mamá. Y bueno, yo uno no le hace caso a la mamá hasta que llega viejo. Ya cuando llega viejo, uno empieza a hacerle caso a la mamá. Me decía, pero si no tienes nada bueno que decir, ¿para que no digas nada? Así era mi mamá me decía, claro. Si no tienes nada bueno que decir, cállate. Exacto, pero uno ya después que llega viejo... No, pero tú sabes que como yo he decidido que yo no soy pobre y que yo ahora tengo que hablar bastante, entonces yo digo todo lo que yo pienso, lo que siento de todo el mundo, o por lo menos de los que me afectan a mí, es decir, claro. de los que me afectan como ciudadana. Exacto. Pero tú sabes que yo creo que en medio de todo esto, yo tengo una preocupación con la noticia que de alguna manera está en este momento, creo que está en el tapete aún, que es el tema de la extradición de Alex Saab. Yo tengo una preocupación, no una preocupación, yo no sé si es como un pálpito o es un presentimiento o en realidad es curiosidad. ¿Por qué hubo tanta resistencia a algo que se sabía que iba a ocurrir? Al tipo lo iban a extraditar. ¿Por qué se resistió tanto? Porque lo lógico era que sabiendo que era inevitable, teniendo unos buenos abogados, que le tuvieron que haber dicho, mira, vamos a poder pelear esto por 2 años, pero al final te vas a tener que ir. Yo creo que la estrategia fue alargar el proceso diciendo, vamos a alargar este proceso porque como va a haber unas elecciones y va a perder Trump, probablemente podamos tumbar eso con lobby. Entonces vamos a aguantarnos y vamos a extender esto, aunque al final te van a llevar. Esa fue, creo que, la estrategia de ellos. Porque la otra estrategia pudo haber sido, mira, como igual te van a llevar, tránsate, acepta la extradición y colabora con ellos, porque bueno, para que la pena sea menor. Eso pudo haber sido otra de las estrategias. Eso lo hubiese hecho un abogado gringo, que son más, como más lógicos. Un europeo te dice, no, vamos a dilatar esto y vamos a ver a quién le mojamos la mano, como siempre, ¿no? El tipo decidió, por supuesto, siendo además libanés, con el todo respeto a los libaneses, en el sentido de esa cultura árabe donde todo es negociable, ¿no? Y donde inclusive es hasta descortés no negociar, o sea, no transarse, no pedir una rebaja en el precio. Eso inclusive es descortés en la cultura árabe. Cuando tú dices, mire, pero no me lo puedes dejar más barato. Ellos no lo ven como una ofensa. El europeo dice, no sé el precio. El árabe quiere saber, pero mire, si me llevo 2, usted no me da, eso es normal, el regateo. Sí. Entonces, eso por supuesto, ellos pensaban que con la justicia de los Estados Unidos podían llegar, mira, pero ya va, y si yo, pero ¿por qué no por cuando cambien de presidente no me pueden soltar? Yo no sé a estas alturas, yo creo que lo vamos a saber, y esto va a ser interesantísimo, esto va a ser mejor que la novela de Tom Clancy, una novela, esto va a ser una cosa interesantísima, saber los intríngulis. Porque yo quiero saber ahora, Nito, si la resistencia para no ser extraditado era del extraditable o era de sus de la gente que se protegía con él, es decir, el régimen venezolano. Una cosa, Daniel, yo ver para creer. Yo este caso de Alex Saab lo he seguido tanto que yo tengo profundas dudas todavía de si va a llegar a los Estados Unidos.
Todavía lo dudas. Lo dudo porque No, yo lo creeré cuando lo vea, obviamente, también. la sentencia esta del Tribunal Constitucional no dice que lo van a extraditar. Lo que te dicen los abogados es que la sentencia revela que el próximo paso, aunque no lo diga explícitamente, es la extradición. Pero tú sabes, a mí me gusta todo escrito en blanco y negro. Punto uno. Claro, lo que pasa es que esas son esas cosas del derecho de estos países donde las cosas no terminan siendo tajantes, porque lo que entendí yo cuando leí la sentencia era que no había más recursos disponibles a favor del indiciado para detener el proceso que es administrativo de su extradición. Es decir, el gobierno es quien extradita y el sistema de justicia lo que hace es permitirle al extraditable evitar su extradición demostrando que la misma es ilegal. Me expresé mal. Pensé que la sentencia podía decir, en consecuencia, tiene que ser extraditado. Eso quizás a mí me hubiese gustado, pero como tú dices, el derecho siempre tiene estos intríngulis. Sí. Ahora, no se nos puede olvidar que el abogado es Garzón. Ah, no, eso es lo fundamental aquí. Entonces, y Garzón, tú sabes cuáles son las mañas de Garzón. Y que además, en los Estados Unidos, a mí me pueden decir misa, pero en Estados Unidos llegó el socialismo. Ah, no, claro. Yo no conozco socialismo que no interfiera en el sistema judicial, no lo conozco. Y este señor Saab es miembro de la Internacional Socialista, él financia, él es el hombre de los reales, porque financia a Maduro. Bueno, todas estas cosas, las CLAP, pero no solamente las CLAP en Venezuela, las CLAP en otras partes, y muchas otras cosas más. Se han dicho que es el tipo clave para muchísimas cosas. Entonces, fíjate, no sé si va a llegar. Yo no sé si el vuelo explota, si se envenena en la cárcel, si amanece ahorcado, si lo picó una culebra. O si se escapa como Hugo Carvajal. O si se escapa, porque además él no está en su casa, él no está en una cárcel, él está en una casa. Que por cierto, una de las cosas para él alargar eso lo más posible, yo me imagino que está comodísimo en esa casa. No hay una foto del sitio donde está. ¿Tú has visto una foto? Nada. No se le puede llegar. ¿Tú crees que eso no lo paga él? Eso tiene que estar pagado. Que nadie te diga, así está. No, nada. Es algo, inclusive fíjate tú una cosa que es por parte también de estos enigmas extraños, ¿no? Nadie explica cómo demonios se escapó el pollo Carvajal siendo un tipo de la comunidad de inteligencia conocido y reconocido como tal por los servicios de inteligencia españoles. A otro perro con ese hueso de que ese señor se escapó y ellos no sabían. ¿Cómo que se escapó? ¿Lo dejaron? No, ni lo dejaron, lo escondieron. Bueno, lo escondieron. Que otra cosa. 2. Sabemos quién está en España. Número 2. Cliver Alcalá Cordones, la última vez que lo vimos subiendo la escalerilla de un avión supuestamente para ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Dónde está Cliver Alcalá Cordones? Bueno, tengo entendido que está en los Estados Unidos. Lo que pasa Ajá. es que no ¿En qué cárcel? ¿En qué tribunal lo están procesando? ¿Qué fiscalía lo está acusando? ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto con la reseña policial y el uniforme de preso? No sabemos. Bueno, porque yo creo que todavía no lo han enjuiciado, que él estaba en una conversación. Pero ¿y dónde está mientras tanto? Mira, es testigo protegido, yo no sé lo que es, a lo mejor está hablando. Exacto. Todo eso junto. Es decir, nosotros no sabemos para dónde termina esto, pero además están todas estas implicaciones. Fíjate, el caso de Garzón. El pasado fin de semana. La verdad es que hay que escribir un libro. No, varios. La verdad es que si uno se pone a revisar. O sea, las cosas que se consiguen son insólitas. El pasado fin de semana, el diario El Mundo de España, ni siquiera en la página política, ni en las páginas de sucesos, ni en las páginas judiciales, sino en las páginas más leídas de los periódicos españoles,
en lo que ellos llaman las páginas del corazón, Ajá, de sociales. ajá. Aparece una reseña sobre el que finalmente se mostraron juntos y además de eso, brindándose públicas muestras de afecto. Tiene. Baltasar Garzón, abogado de Alex Saab, y su novia, la fiscal general de España. Sí, eso lo vi, muérete. Entonces, cuando, bueno, y sus carantoñas y todo. Entonces, cuando tú ves que los tipos, que en realidad son cínicos, o sea, el nivel de Ya cinismo no tienen pudor, ya no les importa, no importa nada. están impunes, ellos se sienten impunes, ellos no O les va a sea, alcanzar nunca la justicia. un tipo que es abogado, que, o sea, que recibe, que vive del dinero que le da el chavismo a través de su testaferro principal, que es su cliente, sale a darse carantoñas y arrumacos con su novia, que es la fiscal general del gobierno de Sánchez. ¿Para dónde va? O sea, Ahora, hasta donde yo entiendo, él no puede ejercer el derecho en España. claro, porque es que él fue, bueno, no sé si no puede ejercer el derecho, yo sé que él fue expulsado de la carrera judicial por prevaricador, Bueno, por puede ejercer tráfico de influencia. en su bufete, porque él tiene su bufete y todo lo que tú quieras, pero creo que no puede participar públicamente. En la carrera, en el sector público no puede, fue expulsado de la carrera judicial. Fíjate que él viene de ser, en principio era socialista, era miembro del Partido Socialista, y si no recuerdo mal, él fue electo diputado o en algún cargo de elección popular, originalmente fue así, y parece que él fue víctima de alguna especie de purga, eso fue al inicio de la llegada de Felipe González al poder, él fue víctima de alguna especie de esas purgas y tal, y entonces él se incorpora al sistema judicial y desde allí monta su venganza en contra de los socialistas de Felipe, ¿no? De los que, con los que él se había peleado. Y es cuando él arranca aquel juicio con los datos que le pasaban internamente por el Grupo GAL, que fue aquella organización parapolicial que se creó durante el gobierno de Felipe González para combatir a ETA con las mismas técnicas de guerra sucia. Él fue el encargado de tumbar prácticamente a todos los mandos policiales y militares y políticos que participaron en eso y se convirtió en el verdugo del gobierno de Felipe González. Después de eso, Baltasar Garzón entonces queda, lo convierten, y quien lo convierte fundamentalmente es el Partido Popular, ¿verdad? Que lo convirtieron en un juez estrella, que por cierto eran dos jueces estrellas, porque para que tú veas por dónde va la cosa, eran dos jueces estrellas. Él, que era el juez anticorrupción, imagínate tú, ¿De hermano, acuerdo? Yo lo admiraba. claro, y el otro era el principal juez que actuaba contra ETA, que era el juez Grande Marlaska, que es el actual ministro del Interior de Sánchez. Pero qué memoria tienes tú. Bueno, porque que uno le ha hecho seguimiento a los tipos, plomería informativa. Entonces eso, y esos bichos entonces después terminan, mira dónde terminaron. Entonces, cuando tú lo ves dónde terminaron, uno está obligado a echar para atrás la película y ver cómo era que actuaban. Sí. Porque entonces es cuando uno dice, ah, pero mira lo que... Todos. Eso es lo que yo siempre digo, Nito. Cuando yo veo estas cosas, por ejemplo, estos famosos, ay, saltó la talanquera. Yo no creo en salto de talanquera. Eso no existe. Lo que existe es la infiltración. Bueno, yo recuerdo cuando Ricardito Sánchez, ay, saltó la talanquera, ay, qué horror, nos traicionó. Digo, él no nos traicionó, él no saltó la talanquera, él estaba infiltrado. Y llegó el momento en que tuvieron que extraerlo. Eso es todo. Mañana sale una entrevista que le dice no callaré a Antonio Ledesma. Y la verdad es que reconoce cómo estaban de infiltrados. Es más, llega un momento en que él dice, él habla un poco de Simón Bolívar, porque hicimos una mezcla de cosas, ¿no? De las reuniones de Bolívar, de las sospechas de Bolívar cuando alguien lo estaba vendiendo, porque también eso pasaba. Él dice, pero claro, no había esto, no había celular. En cambio, nosotros estábamos sentados y estos sujetos estaban escribiéndole a Silvia y a Nicolás las cosas que estábamos acordando, refiriéndose al G4. Bueno, pero es que yo tengo varias anécdotas de eso. Cuéntame una. De momento, bueno, te cuento una. Una vez en una reunión de la Mesa de la Unidad, cuando quien representaba a Henry Falcón en la mesa de la reunión de la Mesa de la Unidad era un sujeto que anda desaparecido, por cierto,
Bueno, quién sabe, pero ahí debe andar, llamado Juan José Molina, Ah, yo me acuerdo de que Juan era un José, diputado, que le encantaba declarar, era un declarador de oficio. le encantaba. Ajá. Él era el representante de Henry Falcón en las reuniones de la Mesa de la Unidad. Y había en aquel momento un asunto que pasaba, que era que todo lo que se hablaba en esas reuniones salía en la hojilla, salía en su conducta, salía en Venezuela de Televisión. Ajá. En medio de una reunión, el diputado, es más, esto se puede contactar con él, Carlos Berrizbeitia, Ajá. estaba sentado próximo a Juan José Molina y lo estaba cazando. Juan José Molina tenía su iPad puesto frente a él. Y el iPad estaba con la pantalla bloqueada. Y cuando estaban hablando, Juan José Molina, Carlos Berrizbeitia, no sé si fue que le dio un golpe a la mesa o aplaudió así al lado del iPad. Y el iPad se prendió la pantalla y tenía puesto el micrófono en el que estaba grabando. No te puedo creer. Y entonces tú estás grabando esta conversación. Y Juan José Molina, bueno, se le terminó de caer el pelo que no tenía ya. Entonces, no, esto es para mis archivos, esto es porque para la minuta, para mis archivos, ¿cuál es archivo? Tú estás grabando la conversación para filtrarla. Eso fue in situ, en un reunión de la Mesa de la Unidad Democrática. Y no recuerdas si después de eso desapareció. Que va a Porque estar desapareciendo. Que va a estar te desapareciendo. lo pregunto porque es que de verdad me quedé pensando más, nunca supe de eso. Bueno, cosas de ese tipo. El tema yo más de una vez vi, es más, yo detectaba, y eso era uno de los problemas que yo tenía siendo dirigente de Acción Democrática. Yo detectaba personajes que se aparecían de repente de la nada en comandos de campaña y tal, que lo grababan a uno. Yo es más, yo recuerdo una vez en un acto, yo no me acuerdo de qué campaña era, pero creo que fue en las primarias. Yo estaba en la Casa de Acción Democrática en La Guaira y hubo alguien que me dijo, allí hay unos tipos parados desde hace rato. ¿Quiénes serán esos tipos? Y cuando yo volteé a ver, reconocí a un alumno mío que era de la DICIT, alumno piloto. Y los estaban grabando. Y yo caminé a donde él estaba. Y me acuerdo que me dijo, ¿cómo está, profesor? Le digo, bien, vine a que me vieras. Y le digo, no, tranquilo, profe. Y se fue. Y yo dije, esto está infiltrado, nosotros estamos vigilados permanentemente. Tipos que aparecían, y yo decía, este tipo nos graba, este tipo se infiltró, este tipo, porque después tú los veías brincando o haciendo unas cosas que tú decías, esto era, porque aparte de eso, Nitu, que eso también hay que entenderlo, es que en Venezuela las infiltraciones son transversales, son a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, a nivel local y a nivel vecinal. De todo tipo. O sea, todo tipo. Entonces tú tenías espías en todas partes. O es que tú crees que esas famosas señoras y señores de los consejos comunales encargados de chantajear a sus vecinos, que si no votan, que si no van para la marcha, que si no ponen la pancarta del candidato o no participan en las primarias del PSUV, le quitan la caja. ¿Qué son? Son verdugos vecinales, Eso es lo mismo que Cuba. los CDR. Porque los CDR, porque eso fue lo que esta gente nos inculcó durante 22 años. Tú tienes que pensar lo que son 22 años con este adoctrinamiento. No son, no son 2 días ni 2 semanas, son 22 años. Ya vamos para 23. Ahora, además, fíjate, yo puedo entender todavía que una persona con necesidades y con mediana educación y sin solidez en su principio, pueda caer en esas cosas, como bueno, acusar al vecino, que me parece horrible, pero lo podría entender. Lo que no puedo entender es esta dirigencia que pasó por universidades, que tuvo luchas estudiantiles, que se preparó, que no tiene grandes carencias, digamos, alimenticias, médicas, de sanidad, todo lo contrario. Oye, se haya vendido. Tú sabes, lo que pasa es que la naturaleza humana resguarda una serie de sentimientos oscuros que querrámoslos o no, forman parte también de la naturaleza humana. Hay unos que tratamos de tener unos valores que de alguna manera nos ayuden a que lo que emerja de nosotros no sean esos sentimientos. Hay otros que no tienen esos valores o esos sentimientos que tienen son tan fuertes que los avasallan.
Mira, es que yo tengo que decir. Yo pienso que es así. El tema de la envidia, tú sabes lo que significa el tema que uno lo ve mucho en la política. Cuando tú te pones a revisarle, eso es algo que a lo que yo me dediqué en determinado momento, porque yo dije, no, esto tiene que tener una explicación. O sea, el comportamiento de ciertos políticos. Cuando yo veía que un político tenía problemas familiares, problemas vecinales, problemas con los hijos, problemas con la mujer y con la amante, problemas con los padres, o sea, o algo de eso, pues, que tenía como una cosa familiar siempre fracturada. Yo decía, este señor no puede ser dirigente. Porque si tiene un entorno fracturado con el que está permanentemente en conflicto, ¿cómo aporta algo a la sociedad como dirigente? Es que no puede, porque no está estructurado mentalmente para hacerlo. Quizás yo estaré equivocado, sí, pero esa es la forma como yo más o menos evaluaba el asunto. Sabes que tú tienes razón. Yo que soy hija de políticos, yo me acuerdo que esa era una de las cosas que hablábamos en la casa. La importancia de tu círculo familiar. De que tu familia estuviera enterada de lo que tú hacías. O sea, en el caso de mi papá almorzaba con nosotros, Daniel. Mi papá nos contaba, quizás no todos los intríngules. Claro. Claro que yo era una curiosa de lo último y me metía a oír todo eso, era otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que él contaba muchas cosas, de lo que estaba en el momento país, en que perdonáramos algunas de sus ausencias, porque bueno, estaba, y lo hablaba, y él tenía allí una base sólida, una familia que lo acompañaba. Otra cosa que yo siempre le escuchaba a mi papá y que yo lo aplico, él decía, más que el candidato, ve el entorno. El entorno te va a decir quién es el candidato. Y eso es lo que a mí me ha pasado con el G4 desde hace muchos años. El entorno no me gustaba. No me gustaban los financistas. No me gustaba lo que los rodeaba. Y cuando a mí no me gusta una cosa, pues no me gusta, ya está, no me gustaba. Yo sabía, yo no te lo puedo. Claro que yo, por supuesto, que estuve de acuerdo con que se juramentara Guaidó. Me pareció estupendo que Henry Ramos fuera presidente de la Asamblea. Claro, al mes y medio ya estaba desencantada. Pero claro que me gustaba. Yo pensaba que tenían algo en la bola. Yo no estaba absolutamente convencida de que eran unos traidores. Que me haya convencido inmediatamente, eso es otra cosa. Pero yo no te puedo criticar mucho porque yo voté por Claudio Fernández. Ah, bueno, ay, chicos. Tú sabes que yo le he tenido mucho cariño a Claudio Fernández. Lo que Yo pasa también, es que pero lamentable, ¿no? ahora no puedo con esto. No puedo, como con Eduardo Fernández, a quien lo quiero muchísimo, pero no puedo estar de acuerdo. Como dice mi tía, mi querida tía Inesia, se me salió. O sea, el tipo se me salió, porque es que se me salen cosas también. uno ve las cosas y entonces uno dice, oye, de verdad. Por eso es que yo vuelvo y repito, me lo comentaba en estos días un muy querido seguidor que conversábamos y él me decía muy conmovido que él se sentía traicionado. Que él sentía como venezolano que cuando él tenía que padecer viendo cómo sus padres habían trabajado toda la vida y no podían vivir de su pensión, él se sentía que el país los había traicionado, porque ellos trabajaron tanto por el país y ahora ellos no podían vivir del trabajo que hicieron. Y yo me pongo a pensar en eso, y además de eso, me pongo a pensar, oye, pero ¿por qué yo me equivoqué tanto? ¿No? ¿Cómo es posible que yo haya creído en tanta gente? Y alguien me decía, pero ¿por qué? Alguien me reclamaba, porque yo leo todos los comentarios que me dejan en las redes y que me dejan en el canal, que me dejan en los programas, porque yo sí creo en la opinión de los demás. Yo también los leo. Ojo, hasta los que me insultan, porque también cuento, ajá, ¿cuántos insultos hay? ¿Cuántos? Para saber cómo está la cosa, porque uno no es perfecto. Hay uno, por cierto, en un programa contigo que me dice que yo soy una criminal potencial. ¿Así? Te contesté ayer, sí. Que yo soy una criminal potencial porque yo no quiero que levanten las sanciones y entonces la gente se está muriendo de hambre. Yo te voy a decir Sí. una cosa. Ay, no, pero qué bajito nivel de análisis. No son para el pueblo, las sanciones son para esa cuerda de criminales que se robaron el país, que destruyeron el sistema eléctrico, que se robaron PDVSA, que destruyeron las calles, que arrojaron a la gente para afuera, 6 millones de venezolanos, los que hicieron la hiperinflación más grande del continente y del mundo.
que es la que estamos viendo los venezolanos. O sea, esos son los que, para eso es que son las sanciones. No para el pueblo. El que te dijo eso es un pendejo chavista. Tiene que ser. Porque los hay. Pero a mí me reclamó alguien, en buen tono, por cierto, que eso que yo decía de que teníamos que ir todos, porque yo lo digo, yo tengo que ir, apostillé el papel de pendejo que he hecho todos estos años, creyéndole a gente, ¿no? Yo me decía, pero quizás estás equivocado, porque nosotros le creímos a gente que de verdad parecía sincera y nosotros creíamos lo que estaban planteando. No podemos ser totalmente culpables cuando una persona nos traiciona. Por lo tanto, los que deberían apostillar el papel de traidores son ellos, más que nosotros apostillar el papel de pendejo. Yo creo que las dos. Yo creo, o sea, ¿no? Porque las culpas no son absolutas. Había señales. Pero es que la traición, pero habían indicios. O sea, yo hubo momentos que lo que digo, yo pongo una raya. O sea, ya hasta aquí, de aquí usted no me pasa. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Radio Caracas Radio un día y me estaba esperando con una gran sonrisa, yo venía caminando, porque yo llegaba a Radio Caracas Radio en autobús, y me estaba esperando el vigilante que estaba de guardia, estaba sonrido, esperando que yo llegara. ¿Por qué? Porque él estaba parado al lado de un carro. De un carro Audi, y él sabía quién se había abajo de ese carro y él me estaba esperando, era de Freddy Guevara, porque Freddy Guevara tenía, acuérdate que hubo el espacio que tú dejaste en tu programa cuando te lo cerró, lo mandó a cerrar Henry, te lo quitaron, cuando te lo mandó a cerrar Ramos Alú, porque las cosas por su nombre, ¿verdad? Allí todos los días había un político distinto. María Corina creo que todavía está, creo que es la única que queda. Corina, la única que queda. No, quedas tú. No. En ese espacio de los martes, de ese espacio diario, la única que queda es María Corina. ¿Quién tiene el espacio de los demás días? Se le asignaba a dirigentes de los distintos partidos y creo que todos lo abandonaron. Yo recuerdo que yo siempre estoy hablando que es María Corina y creo que Andrés Velázquez, creo. Estoy seguro. Porque voy a echarle una llamadita a Jaime para ver si desde donde estoy puedo hacer programa de radio. Bueno, fíjate tú que el asunto está en que ese muchacho iba para allá un día a la semana. Y cuando yo voy llegando a la emisora, y entonces yo lo veo y le digo, y el vigilante, mi muchacho, me dice, ¿qué te parece este carrito? Y le digo, está bonito, ¿te lo compraste? Me dijo, no, ese es del diputado. Y yo, ¿de cuál diputado? Del muchachito este que era estudiante, ¿cómo es que se llama? Guevara. Y yo dije, y lo acaban de juramentar, de vicepresidente de la Asamblea. Y yo dije, ya llegó al Audi. Antes del año. Nunca dio el nombre de quién era que le había dado el carro, ¿no? No, porque él dijo que él no podía decirlo porque había sido un amigo. Y si él decía quién se lo había prestado, podía someter a su amigo a la persecución del régimen. Qué increíble. Bueno, mira, a mí no me engañó nunca, te lo dije el martes, a mí no me engañó nunca. Bueno, es que a ti siempre te dio mala espina, ¿no? Siempre, pero hay y otros, ¿oíste? Así como hay otros que me gustan. Yo, por ejemplo, te puedo decir de verdad, y yo no soy amiga de él, pero estuve muy pendiente de su presidio. Yo lo de este señor Ceballos, por ejemplo, no lo entiendo. Lo de Daniel Ceballos yo no lo puedo entender. Yo sí lo entiendo, no porque tenga información clasificada, sino porque hay gente que es errática por naturaleza. ¿Y tú crees que él es errático? Él ha sido un político errático siempre. Es de ese tipo de políticos que corren con gringola, y entonces, y con la lengua amarrada, como dicen los hípicos, ¿no? O sea, esa gente que a veces coge unos caminos y uno dice, pero bueno, ojo, yo vuelvo y repito, yo sí uso el principio de buena fe a la hora de evaluar a alguien, porque como yo no soy un delincuente, o sea, si yo no tengo indicio de que el tipo lo haya comprado, yo sé que él es errático. O sea, que cuando todo el mundo está caminando para allá, de repente él está corriendo y de repente se sale con la curva. Bueno, mira, pero yo te voy a decir, eso tampoco. Porque entonces tú puedes decir que todo el mundo ha corrido para los diálogos y para elecciones y para no sé qué, y María Corina está en la otra acera. No, pero es otro tema, Ya estamos hablando de personajes distintos. Porque si algo hay, en el caso de María Corina Machado, aunque tú me digas que yo nunca la he querido, si algo tiene María Corina Machado,
Si algo tiene, no, bueno, no importa, no importa. A mí me encanta que tú me digas que nunca la he querido, porque al mismo tiempo que tú me dices eso, Franceschi me dice que yo soy María Corinita, lo que quiere decir que yo tengo una, o sea, que todavía no me logran. La Chequi te dice eso porque él es ácido. Pero yo te lo, bueno, yo sé que tú tienes tus críticas, pero, ay, mi amor, yo tengo aquí un documento guardadito. Está bien, lo puedes mostrar en cualquier momento. Puedes mostrar la foto mía con María Corina. Yo tengo varias, o sea, Bueno. tengo varias, pero creo que este hecho, Dame un beso sí, claro, mira, yo creo que en el cachete. La gente lo en el piensa. cachete, por favor. Pero ven acá, yo creo que es la única política con la que yo me tomo fotos así. No, bueno, con los que han ido al programa siempre nos tomamos fotos porque en la radio se hacía eso para las redes. Pero X, yo considero que si algo hay que reconocerle a María Carolina Machado a lo largo de todo este tiempo, es número uno que no ha sido chavista, ni originaria, ni chavista light, ni chavista de acostadito, ni chavista aprovechadora, ni nada, ni boliburguesa. O sea, que yo sepa, ¿no? El día que yo sepa algo contrario, por supuesto que lo diré. No, y me lo dice a mí. Por favor, ¿no? O sea Eh, que yo, eh, y si algo puedo yo reclamarle él a no lo María va a Corina, hacer. Pero déjame decirte que no lo va a hacer. si algo pudiese yo reclamarle a María Corina Machado, más que las posiciones que asume, que son sus posiciones y no tendría por qué, lo único que yo tendría que reclamarle a María Corina Machado es que asuma el papel de la esposa o de la esposa peleona y no se divorcie. Yo creo que María Corina Machado le ha hecho un inmenso favor a la ciudadanía que está en Venezuela, sobre todo, porque como ella está en Venezuela, ella genera en los venezolanos críticos que están dentro de Venezuela una empatía que, por ejemplo, yo no genero porque yo no estoy en el país. Por eso es que cuando yo la veo, yo trato de ver esos recorridos que ella hace cuando va sobre todo al interior del país y veo que la gente que va a verla en esas concentraciones, en esas plazas y en esas cosas, normalmente uno las ve porque uno sabe cuándo es un evento partidista y uno sabe cuándo es un evento que es aluvional, que la gente va a verlo. Y uno se da cuenta que hay entre la gente que va a esos eventos una empatía que va más allá de lo político y que no es una empatía política, es una empatía como de la que puede haber, y el símil es feo, pero es el que toca, la empatía que puede haber entre gente que está en la misma celda. O sea, entre gente que no le, o sea, que independientemente de cuál haya sido la razón por la cual está dentro de la celda, está dentro de la misma celda y por tanto es empática. Tú sabes que yo te voy a decir algo. Y Mm. ya tenemos que redondear porque lo que tú y yo tuvimos aquí fue una conversa así Así, sabrosa. chicos, hemos estado hoy por la voz el té que me tienes. Mira, tú sabes que yo cubrí muchas campañas electorales, de verdad, muchas, en Venezuela y afuera. Y una de las cosas que a mí me gustaba más cuando estaba detrás de un candidato era quedarme atrás. Porque a mí me gustaba recoger Lo que lo la que... gente decía después que el candidato pasaba. Eso es interesante. Yo lo hacía como dirigente político Ah, bueno, yo para lo ver cuál era el feedback. eso de meterte en un barcito y pedir un café o una cerveza y oía a la gente, entonces había unos que decían, no, hombre, ese no tiene nada en la bola, ese es un pendejo más. Eso. Pero bueno, yo he ido de todo. Y Ajá. yo he hecho lo mismo en algunas oportunidades que me invitó María Corina a que la acompañara. Yo lo hice con muchísimo, ¿viste? Adecos, Copellanos, con muchísimo. Siempre lo hice. Y yo recuerdo que ella me invitó a varias y yo la acompañaba, porque además a mí me encanta viajar por Venezuela. A mí no hay una cosa que me guste más que montarme en un carro y ver qué está pasando de verdad. Chico, y entonces yo la acompañaba y tal, pero yo me quedaba atrás. Que por cierto, a veces, tú sabes, la angustia de la gente, que ¿dónde estás tú? Bueno, yo estoy en lo que yo estoy. Y con María Corina me pasaba una cosa. Yo no sé si es porque era mujer, pero no hablaban mal.
me pasaba otra cosa distinta. Mira lo que pasaba. Chico, pero la mujer está bien buena. Eso sí, pasaba muchísimo. ¿Ok? Yo me acuerdo de un candidato una vez. Fíjate que lo que te voy a contar. Yo me acuerdo de un candidato una vez. Es más, te lo voy a decir, Eduardo Fernández, porque es que yo estaba al lado. Y yo lo estaba grabando, incluso yo estaba preguntándole algo. Me acuerdo que era una tigre ruta. ¿Te acuerdas de que él se montaba en un No, yo no había nacido cuando eso. había nacido, la verdad. Pero bueno, él se montaba en un carro, tú sabes, sin capó, y entonces se llamaba la tigre ruta. Y yo recuerdo que se había parado eso en algún sitio, yo me monté en el carro para entrevistarlo. Y ha venido una mujer que le ha metido la mano y a ver si de verdad las tiene bien puestas. A mí nunca se me olvidará eso. Y aquel hombre, aquel dolor, que por supuesto eso lo borré. Pero recuerdo eso. Y así como me recuerdo que con María Corina habían este tipo de comentarios. O sea, es decir, además de que decían cosas muy buenas de lo que ella había dicho, del discurso, el que no hablaban mal, sino está buena, oye, es bonita, oye, pero la mujer no está vieja. Cosas como esas. O sea, eso es muy venezolano. Claro, eso es completo, solamente típico, pero yo lo que sí, el único reclamo que No te tengo, quiero decir con esto que no hayan quien haya claro, dicho por que supuesto, no era lo que no era claro, lo que pero yo lo único que que donde está mi gran diferencia, por ejemplo, es ese tema de que sí, yo soy enemigo de eso. Yo creo que por eso es que yo creo que eso fue una de las grandes cosas que me hizo a mí salirme del activismo político. Yo soy enemigo de esa frase de que la ropa sucia se lava en casa. No, un momentico. O sea, tú a mí no me mandas a callar mis críticas, porque mis críticas son mis críticas, y con mis críticas yo viviré y moriré. Entonces, no, que no se puede hablar en público de eso. Eso hay que hablar, la ropa sucia se lava en casa. Ahora, pero el problema es que en la casa la lavadora está mala. Nunca lavan la ropa, nunca se hacen las críticas adentro. Que cada vez que decía algo decían que era una divisionista y una radical, y lo dijo muchas veces. Exactamente. Porque la ropa sucia se lava en casa. Bueno, pero no se lo digas a ella. Claro, no, que la ropa sucia se lava en casa, pero lo que yo decía siempre es que fue mi gran crítica una vez, creo que hice ese comentario por Representación Democrática. Bueno, que yo tengo aquí desde los 17 años escuchando que la ropa sucia se lava en casa, y todavía no he visto la primera vez la lavadora prendida para que laven la ropa, ni he visto la ropa en el tendedero. O sea, aquí la ropa sucia no se lava, se esconde, y es distinto. Lo que yo le puedo reclamar a María Corina es que, sabiendo lo que son y sabiendo todas las cosas, de la crítica no haya pasado a la ruptura antes. Creo que ya llegó a la ruptura, no había más remedio. Creo que ya por lo menos hay separación de cuerpos. Mira, ahí está la foto. Ahí está la foto, ¿viste? Problema. Con esta foto yo termino. Esta es la foto, esto es lo que quería Nitu Pérez Osuna, mostrar esta foto. Bueno, yo termino mi conversación de hoy. Que es, la foto le caerá peor a María Corina que a mí, no importa, pero debo decir algo importante. Pero tú sí eres mal hablado, pero ¿por qué debo decir algo importante? Esa foto no es clandestina, esa foto está publicada en mi cuenta personal de Instagram y cualquier persona la puede ver. Lo que tú quieras, pero ya lo puse. Mira, espero que la semana que viene no nos vemos. No nos vemos. Y se lo tenemos que decir a la gente, pero claro, la otra arriba. Venimos recargados. Sí. Bueno, salud, me saluda María Corina. No, ya. Hasta la próxima, amigos, nos vemos.